encontrarle el qué te va a encantar. Pero si no logra encontrarle eso, no le va a gustar nunca. Entonces voy a tratar, después de la presentación de la decana, esto es una presentación prehistórica, pero vamos acá, no usé inteligencia artificial. Voy a intentar encantarnos con la prótesis removible. Esto es una clase introductoria originalmente, pero ahora es introducciones, generalidades, es biomecánica, es diseño, es elementos mecánicos, o sea, es todo. Porque tenía 160 minutos y ahora no. Los objetivos de la clase son conocer los tipos de dentamiento, su clasificación, conocer los principios generales del diseño protésico y la biomecánica. Si nos vamos con un poquito de cada cosa, me doy por satisfecha. ¿Qué ocurre con el desdentamiento? ¿Por qué hay desdentamiento? ¿Por qué la gente pierde los dientes? Error. Las personas no pierden los dientes por la edad. Los puede perder por caries, por lesiones de caries. Los puede perder por enfermedad periodontal. ¿Ya? Por trauma. Pero no por la edad. Yo soy alto mayor y tengo todos mis dientes. Excepto los paseos volantes, pues traía dos, ¿no? ¿Pero qué provoca el desdentamiento además de las personas? Aislamiento social. Y generalmente las personas cuando empiezan a perder sus dientes, especialmente los dientes del sector anterior, se aíslan socialmente. Tenemos problemas también para comer. Hay problemas digestivos. ¿Qué empieza a hacer la persona? Empieza a comer comida molida o aplastada. Entonces se generan una serie de problemas que no van solamente desde lo funcional, sino que también en lo social. ¿Qué ocurre en el sistema en general cuando se pierde un diente? ¿Qué ocurre? Como no podemos tener espacios vacíos, el cuerpo no soporta espacios vacíos. Todo colapsa. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Los vecinos se van a inclinar hacia el espacio vacío. El antagonista va a migrar hasta tener con qué concluir. Aquí empiezan los problemas. Porque un paciente que pierde un diente, después pierde otro y otro, y no se rehabilita inmediatamente. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Se me había olvidado. Que cuando ocurre esto de la migración, se alteran los puntos de contacto con el vecino. Y cuando se altera el punto de contacto con el vecino, se altera todo el arco. Recuerden que los dientes están en un equilibrio dinámico mantenido por los puntos de contacto. Por eso, con las restauraciones, con los cánceres, que tiene que tener punto de contacto. ¿Ya? Porque el punto de contacto es el que mantiene el equilibrio dinámico del arco. ¿Qué va a pasar? Si un diente migra, va a tener una inducción pasiva, ¿cierto? Hasta lograr ocurrir con algo. Y si esto no se rehabilita, esto va a seguir hasta que llegue al reborde desdentado. Y ahí podemos tener un problema funcional, como que la mandíbula sea atrapada. Perdemos el espacio para rehabilitar. Cuando el paciente ya decide rehabilitarse, no hay espacio para la rehabilitación. Eso es lo que me refería cuando se atrapa la mandíbula. ¿Ya? Quedan cruzados la oclusión, no puedo hacer protrusión, o no puedo hacer lateralidad. Y que se inclina el molar, el último molar, o el molar que sea, se va a inclinar sobre el vano. Entonces el arcado cruzal ya no va a estar mirando hacia cruzar, sino que va a mirar hacia mesial. Falta de espacio, colapso posterior, colapso anterior. Todo se transforma, todo cambia.
leer. Eso que no soy una persona muy lectora. Pero me llama mucho la atención. ¿Ustedes conocen la novela El Quijote? No sé si del siglo pasado, del siglo antepasado ya es muy antigua. Pero ya en esta novela, en la literatura, y no solo en esta novela, sino que hay mucha literatura que hace alusión a los dientes y a la importancia de los dientes. Este dice: porque te hago saber, Sancho, que la boca sin muelas es como un molino sin piedra. La piedra es la que hace la molienda del molino. Otra cosa que ya casi no se usa, todo automatizado. Entonces, si no tenemos muelas, se pierde la función, una de las funciones primordiales reconocidas, que es la masticación para la alimentación. Tan consciente es el ser humano de la importancia de los dientes que siempre ha intentado reemplazarlos. Me puedo equivocar, pero esto es etrusco. Años antes de Cristo, cuando en la edad de bronce puede ser, cuando el hombre conoce los metales y empieza a buscar formas de reemplazar los dientes perdidos. A veces con los mismos dientes, a veces con dientes de otras personas, generalmente cadáveres, a veces con tallados de hueso de animales o con conchas marinas. Lo importante, reemplazar el diente perdido. Como sea, esto es el antecesor de la prótesis fija. Esta es una prótesis removible. Construidas en metales, en madera. Y así fuimos evolucionando a las actuales prótesis removibles, que si ustedes se fijan, la idea es la misma. Lo que cambió fue el material. ¿Ya? Bases metálicas con dientes y estructuras de acrílico. O prótesis totales solo confeccionadas en acrílicos. El resorte era para mantener las prótesis en posición y que hicieran la oclusión. Interesante. Ahora, ¿cómo vamos a planificar nuestro tratamiento con prótesis removibles? Vamos a hacer un examen diagnóstico, toda la primera fase, anamnesis, todos exámenes complementarios, radiográficos, hasta que llegamos a un diagnóstico. Y tenemos que realizar también un análisis de modelos de estudio. Tomamos impresiones, obtenemos modelos de estudio y hacemos un análisis de los modelos articulados y de los modelos por separado, donde vamos a realizar un análisis vectorial, un análisis en tangenciógrafo. Esto es un tangenciógrafo, se denomina también paralelizador. ¿Y para qué sirve? Para que yo vea las zonas que son retentivas. Porque si yo estoy pensando en un aparato removible, que es rígido, necesito que tenga un eje de inserción. ¿Ya? Igual que el molde. ¿Ya? Ese camino por donde entra y se pone en su posición y donde el paciente lo puede sacar. Por lo tanto, no debe tener zonas retentivas. Y con eso lo voy a analizar con el paralelizador o tangenciógrafo. Y voy a hacer un diseño preliminar. Con el diseño preliminar, yo voy a realizar la preparación biomecánica en la boca del paciente. Eso quiere decir acondicionar los dientes para recibir el aparato protésico, sin que el aparato protésico cause daño al sistema. No me puede quedar como si fuera un zapato tacuante apretado. ¿Ya? Tiene que ser cómodo para el paciente. Cuando yo tengo la preparación biomecánica lista, realizo nuevamente impresiones, pero impresiones de trabajo, para obtener modelos definitivos de trabajo donde el laboratorio va a hacer la confección del aparato protésico. ¿Con qué? Con el diseño que yo le voy a enviar. Hago registros maxilomandibulares, ¿cierto? Y mando en lo posible modelos articulados al laboratorio para la confección de las prótesis. Lo primero es si voy a realizar la prótesis en base metálica,
el laboratorio lo primero que va a hacer es enviarme la base metálica para probarla en el paciente. Si eso está bien, después me va a mandar los dientes articulados y yo voy a hacer una prueba estética en el paciente. ¿Ya? Que esté de acuerdo con el tamaño de los dientes, el color de los dientes, la oclusión. Y ahí se envía nuevamente al laboratorio para el acrilizado y el pulido. Y llega la prótesis terminada. Entonces realizamos la instalación y los controles. Desde el examen hasta los controles posteriores, post instalación de prótesis, van a pasar aproximadamente, con la primera prótesis, puede ser entre 4 y 6 meses. ¿Sí? Cuando estén en clínica y necesiten hacer prótesis, no empiezan en octubre porque no les van a dar los tiempos. Porque tenemos que pensar también que el laboratorio, cada vez que nosotros enviemos un trabajo, el laboratorio se va a demorar de 5 a 7 días en mandarlo de vuelta. No es que yo lo mande al laboratorio y lo tengo mañana. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de los tipos de desdentamiento. Tenemos varias clasificaciones. Una es la clasificación de Kennedy, que es una clasificación topográfica, que es la más utilizada. Ustedes van a escuchar hablar de clase 1 de Kennedy, 2 de Kennedy. Si quieren. La clasificación biomecánica de, lo digo tal como está escrito, Will, no sé cómo se pronuncia. Y por último, la clasificación funcional de Rumper. ¿De qué se trata esto? La clasificación biomecánica. ¿De quién era la clasificación biomecánica? Muy bien. Tiene que ver con las palancas. Si se forma o no se forma una palanca en el funcionamiento de la prótesis. Entonces, por ejemplo, que tenemos un extremo libre. Tenemos y no tenemos ningún diente posterior. Eso es un espacio desdentado, un extremo libre que puede ser uni o bilateral. O podemos tener un espacio desdentado intercalado. Es cuando el espacio desdentado está entre dos dientes. Tenemos un diente posterior y diente anterior. Eso es un espacio intercalado. Aquí no se forma palanca, pero aquí sí. En el extremo libre se forma palanca y en el espacio intercalado no se forma palanca. Y también puede ser mixto, donde en un lado tengo un extremo libre y en el otro lado tengo un extremo intercalado. ¿Ok? Esa es la clasificación biomecánica y tiene que ver si tengo un extremo libre o tengo un espacio intercalado. En un espacio intercalado no se genera palanca, pero en un extremo libre sí. Y la clasificación funcional tiene que ver con el tipo de soporte. La clasificación funcional es de Rumper. Estaba un poco desordenado esto, porque yo les puse Kennedy, Will y Rumper y partí por la mitad, después me fui por la parte. Y dejé a Kennedy por el final. ¿Qué tipo de soporte? Por ejemplo, en espacios intercalados, que la prótesis va a estar soportada solo por los dientes, se llama dento soportado. Cuando tengo un desdentamiento total y voy a hacer una prótesis completa, o una prótesis total, la prótesis va a estar apoyada solamente en mucosa, por lo tanto, es muco soportado. Y si tengo un extremo libre o dos extremos libres, pero también tengo dientes, esto va a ser dento muco soportado, es decir, la prótesis se va a apoyar en los dientes y en la mucosa. Entonces esto es dento muco soportado o soporte mixto. Y la clasificación topográfica, que es la más utilizada, o clasificación de Kennedy, Kennedy lo clasifica dependiendo de la ubicación y el tipo de desdentamiento. Por ejemplo, la clase 1 de Kennedy es desdentamiento de extremo libre bilateral. ¿Ya? Es decir, derecho e izquierdo. La clase 2 es desdentamiento de extremo libre pero unilateral.
intercalado un desdentamiento posterior, pero con pilar posterior, por eso es intercalado. Esa es la clase 3. Y la clase 4 es desdentamiento anterior, que cruza la línea media. Es decir, tienen que estar involucrados los centrales. Si yo tengo el desdentamiento anterior, central, lateral, canino, no es clase 4, porque no cruza la línea media. La clase 4 es desdentamiento anterior que cruza la línea media. Entonces, tienen que estar involucrados los dos centrales. Si su desdentamiento es central, lateral, canino, no es clase 4 porque no cruza la línea media. ¿Ya? Pero como esta clasificación es muy útil, pero no dice mucho, otro autor, que es Applegate, creó una serie de reglas para la clasificación de Kenia. Una es que se tienen que considerar las exodoncias que se realizarán previo a la prótesis. Si usted tiene su modelo preliminar, que lo tomó antes de realizar las exodoncias, y tiene planificado realizar 2 o 3 exodoncias, ya sea por periodontitis o por lesión de caries, tiene que considerar cuando hace la clasificación de Kennedy que ya no están. Los terceros molares que están ausentes no se consideran si no van a ser reemplazados. Si un tercer molar está presente y lo va a utilizar como pilar posterior, debe ser considerado en la clasificación. Si un segundo molar está ausente y no será reemplazado, no se considera. Entonces, segundos y terceros molares que no están presentes y que no van a ser reemplazados en el aparato protésico, no se consideran para la clasificación. Las zonas desdentadas posteriores son las que determinan la clasificación. Eso es súper importante. La zona desdentada posterior es la que determina la clasificación. Y todas las zonas desdentadas que no determinan la clasificación se consideran modificaciones. Y esto solo considera el número, ¿ya?, de zonas desdentadas o zonas modificadoras y no su extensión. Da lo mismo si es una extensión de un diente o de 3. ¿Ya? Lo que importa es cuántas son. En la regla de las 5, ¿cómo se hace en el caso de la clase 4? Si usted tiene un desdentamiento anterior que cruza la línea media y no tiene desdentamiento posterior, siempre va a ser clase 4. Pero si tú tienes un desdentamiento anterior que cruza la línea media, pero además tiene un vano posterior, el que manda es posterior. Ya no es clase 4. ¿Ya? No existen modificaciones en la clase 4. Porque si existiera un vano desdentado posterior, determina la clasificación. Y la zona anterior pasa a ser una modificación. Tiene que cruzar la línea media para ser considerada clase 4. Ya, clasificación. ¿Qué más? ¿Están todos de acuerdo en que es clase 3? Clase 3. Además del vano desdentado que determina la clasificación, hay otro vano desdentado. Por lo tanto, es una clase 3 modificación mínima. Aquí hay un vano desdentado y aquí hay otro vano desdentado. ¿Ya? Uno de ellos determina la clasificación. Es una clase 3 porque es un desdentamiento intercalado. Pero además hay otro vano desdentado. Por lo tanto, es una clase 3 modificación mínima. Siempre se va contando. En el caso de que se tuviera, como por ejemplo, ya, tienes a todos
Sería una clase 3, modificación 2. Aquí hay un espacio desdentado, ¿cierto? Con pilar posterior. Y aquí hay otro vano desdentado con pilar posterior. Hay uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Sí? Uno de ellos determina la clasificación. Y el otro es una modificación. La clase 3 es un vano desdentado con pilar posterior. Uno. Un vano intercalado. ¿Ya? Uno. Modificación. ¿Y ese? Clase 2. ¿Ese? Muy bien. Esa es una clase 2, modificación 1. ¿Ya? Manda el que no tiene pilar posterior. Y el intercalado es una modificación. ¿Y ese? Nada. Clase 3, modificación 1. ¿Y este? ¿Y este? Ya. Si yo voy a reemplazar aquel polar, es una clase 2. Y todo este vano extenso es una modificación. Recuerden que no importa lo extenso que sea, solo cuántos hay. ¿Y este? Deja tiene una cruz. Va a sufrir una exodoncia. Entonces, considero que ya no está. Dígame. Pero si no hubiera tenido la cruz, hubiera sido clase. Claro, si no tiene la cruz y yo lo voy a conservar, lo voy a rehabilitar, es una clase 2. Modificación 2. Pero como tiene la cruz, eso quiere decir que se va a extraer. Por lo tanto, yo considero que ya no está. Entonces, una clase 1, modificación 2. Y si usted no va a rehabilitar, es incisivo, es solo una clase 1. Porque ahí podríamos hacer, no sé, algo fijo. Si no parte de la prótesis removible, no se considera. ¿Y ese? El análisis de modelo, yo tengo que realizar el análisis de modelo por separado. ¿Ya? Y en conjunto. Por separado, hago el análisis topográfico que acabo de hacer. ¿Qué clasificación tiene el 10? ¿Cierto? ¿Qué corresponde? Y en conjunto lo tengo que articular. Y aquí voy a ver si tengo espacios, dentro de este cruzamiento. ¿Ya? Entonces tengo que determinar si tengo espacios, cómo es la evolución, cómo voy a rehabilitar, qué tengo que modificar. ¿Ya? Y de manera individual analizo el modelo en el paralelizador. Depende del segundo molar. Si tú no lo vas a rehabilitar y si no está y tienes un tercer molar, la clasificación no tiene que ver con qué dientes están o no están presentes. Tiene que ver con la topografía. Si tengo extremo libre o es un vano intercalado. ¿Ya? Applegate te dice que si no están los segundos molares y no los vas a rehabilitar, por ejemplo, en este caso, si este segundo molar no está, ¿ya? Pero yo tengo dientes en este lado y me falta el segundo molar, pero yo no lo voy a rehabilitar. Voy a dejar este lado solo hasta el primer molar. No voy a agregar el segundo para evitar la palanca. Entonces, si yo no voy a hacer una rehabilitación posterior al último diente del arco, no va a haber prótesis ahí, por lo tanto no lo considero. Eso es lo que dice Apple. ¿Ya? Que vamos a considerar solamente los
humanos que van a intervenir en el aparato protésico. ¿Ya? El paralelizador me va a servir para ver si hay zonas retentivas, especialmente los dientes que están inclinados hacia los vanos desdentados. Y también voy a hacer el análisis de todas las zonas por donde va a pasar la prótesis. Por ejemplo, si el paciente tuviese alguna protuberancia o tuviese tonus lingual, ¿ya? Tengo que también verlo con el paralelizador si va a interferir o no en el camino de la prótesis. A veces hay exodoncias que son un poco traumáticas, que salen con tablas y se producen zonas francamente retentivas en los maxilares, que requieren generalmente cirugía preprotésica. Eso también lo voy a ver o lo voy a determinar con el paralelizador. Otro punto. Yo les voy a subir el documento con toda la información. ¿Okay? Análisis vectorial y diseño. ¿Por qué hago un análisis vectorial? Porque yo necesito saber cómo van a influir las palancas en el desempeño del aparato protésico y si de alguna manera esto va a generar tensión y va a alterar, ¿cierto?, los dientes pilares. Muchas veces se van a encontrar con pacientes que llegan, que son portadores de prótesis y que el diente pilar, es decir, donde está el retenedor, está con movilidad. Y el paciente le dice, lo que pasa es que el ganchito de la prótesis me soltó el diente. Y a veces no deja de tener razón. Vamos a ver, ¿qué es un análisis vectorial? Yo voy a determinar aquí si hay o no palancas y cómo van a influir en los dientes pilares. Y en base a eso, voy a generar el mejor diseño posible. ¿Para qué? Para evitar tensiones. ¿Y qué es la preparación biomecánica? ¿Se acuerdan que en la lista tenía la preparación biomecánica? Yo voy a preparar la boca, voy a preparar los dientes para recibir el aparato protésico. Tengo que determinar un eje de inserción único. Todas las zonas por donde va a pasar la prótesis, las superficies proximales y palatinas o linguales de los dientes pilares tienen que tener todo el mismo eje, para que el aparato protésico, que es rígido, entre y salga sin problema. ¿Ya? Y tengo que lograr un equilibrio en las fuerzas que se van a generar ¿ya?, sobre las estructuras que soportan el aparato protésico, y obviamente no tengo que interferir con la dinámica mandibular. Luego de eso vienen las impresiones de trabajo, cuando yo ya tengo preparada la boca, taller hecho, todo perfecto, voy a tomar impresiones de trabajo. Entonces, siempre que tengo un paciente con zonas desdentadas sin pilar posterior, voy a necesitar una cubeta individual. Y vamos a hacer con compuesto de modelar, ¿ya?, el registro muscular. Ahora que el doctor Espinosa les hablaba de eso el año pasado, cuando vimos materiales rígidos, en la impresión muscular. En la literatura a veces dice recorte muscular, pero nosotros no recortamos los músculos. Hacemos una impresión de la musculatura que interviene en la prótesis. ¿Ya? Y obtenemos una impresión de trabajo y un modelo de trabajo que lo vamos a vaciar con este sistema que se llama encofrado. Vamos a aprender a hacer encofrado este año. ¿Y para qué hago este encofrado? Es para proteger el borde funcional, para que el borde funcional, que me costó tanto improntar en mi impresión definitiva, yo lo conserve en el modelo de trabajo. Y luego partimos a sufrir con el laboratorio. ¿Ya? Ustedes mandan a pedir su base metálica, la diseña,
Después llega a la base, no era lo que se pidió. Probamos la estructura metálica sola. Después le ponemos modelos, articulamos los modelos. El laboratorio me manda una prueba estética, que son los dientes en cera sobre la estructura metálica. Hacemos la prueba estética, el paciente está contento, le gustan los dientes, la oclusión está perfecta. Mandamos al laboratorio a terminar, se acriliza, todo lo que es cera se transforma en acrílico, la manda pulida, vamos a boca, hacemos la instalación, damos instrucciones y hacemos los controles. Y vuelvo a Cervantes. Esta es una descripción del mismo. Decía, los dientes ni menudos ni crecidos, o sea, ni grandes ni pequeños, porque no tiene sino 6. Y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. Eso quiere decir que los dientes que tienen, aparte de ser pocos, no tienen antagonistas. Por eso no tienen correspondencia los unos con los otros. Entonces este pobre caballero tenía muchos problemas para comer, y quizás por eso era tan flaco. Pero esto es parte de una descripción que hace Cervantes de él mismo, no es la descripción de Quijote, es una descripción que hace de sí mismo. Para que vean lo importante que son los dientes. Otro punto, hemos visto tantas cosas, ¿sí o no? Los componentes de un mecánico de una prótesis. ¿Cuáles son? Tenemos el conector mayor. ¿Y qué es el conector mayor? Es una cosa que conecta el lado derecho con el izquierdo. Solo eso. Esto es un conector mandibular y esto es un conector maxilar. Que obviamente el maxilar tengo el paladar, por lo tanto puedo hacer un conector un poquito más extenso. ¿Qué tengo? El complejo retenedor. ¿Y por qué se llama complejo retenedor? Porque está compuesto por varias partes. De ahí vamos a ver. Y es el que hace la acción de mantener el aparato protésico estable, cuando está en función. Cuando la prótesis no está en función, debe ser pasivo. La base acrílica, que es donde están anclados los dientes. Los dientes. Es casi lógico, ¿no? El conector menor. El conector menor es una cosa que conecta el conector mayor con otra cosa. Que puede ser, por ejemplo, el complejo retenedor. La silla es esta estructura metálica, ¿ya? Como cuadriculada, que es donde se agarra el acrílico, que es la base. ¿Ya? Y ahora vamos a ver biomecánica. ¿Esto es biofísica? Ah, ya todo se pasa. La biomecánica es la ciencia encargada de estudiar los fenómenos mecánicos biológicos de un cuerpo u otros organismos, en los cuales ocurrirán diversos movimientos a consecuencia de la aplicación de una fuerza o una potencia. Y están condicionados por momento, frecuencia, punto de aplicación, intensidad, sentido y dirección, que son todos los componentes que tienen una fuerza. Cuando uno tiene una flecha, que es el vector o la fuerza, ¿cierto? Tiene dirección, potencia, intensidad, frecuencia, punto de aplicación, todas esas cosas. Entonces, no hay ni que explicarlo. La biomecánica en prótesis parcial removible nos vamos a limitar a dos cosas que son muy importantes: el fenómeno del plano inclinado y la palanca. Ambas consideradas máquinas simples. Estas son las máquinas más simples que hay. La palanca. La palanca es una cosa poderosísima. ¿Quién fue el que dijo que si le dan un punto de apoyo mueve la tierra? ¿O el mundo?
Al tiro ya sé que me equivoco. Y si me equivoco, no sé. Luego partimos del plano inclinado. ¿Qué ocurre? Los dientes anteriores, especialmente el canino, que es un diente con mayor frecuencia de los anteriores, voy a apoyar un aparato protésico, tiene una cara palatina inclinada. ¿Sí? Más o menos. Si yo apoyo el aparato protésico así, sobre el canino, sin hacerle nada, tal cual está, tal cual existe, cuando el paciente muerda, va a generar una fuerza. Y esa fuerza se va a descomponer. ¿Y qué va a hacer? Va a crear tensión. Y como el diente está metido en el alveolo, va a generar un fulcrum. ¿Sí? Y por eso el paciente dice que el gancho le soltó el diente. Por lo tanto, tenemos que preparar el diente. Preparación biomecánica. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tallar un lecho sobre el cual se va a apoyar la prótesis removible. Y cuando hago esto, la fuerza se axializa. Ya la fuerza no se descompone. Ya deja de empujarme el diente. ¿Ya? Entonces la fuerza se va a axializar a lo largo del eje longitudinal del diente. Y desaparece la palanca. Ya no tengo un fulcrum. Y ustedes dirán, no es tan complejo. ¿Por qué no se hace siempre? No tengo una respuesta para eso. Ahí tengo una pregunta sin respuesta. Pero no es de inteligencia artificial, es de inteligencia natural. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Pero ¿qué pasa en los posteriores? Donde yo voy a apoyar en la cara proximal. Por la zona donde está el rodete. Yo aquí voy a generar un plano inclinado. Porque aquí me va a servir para axializar la fuerza a lo largo del eje longitudinal del diente. Por lo tanto, voy a tallar un lecho que me permita apoyar un retenedor, un apoyo, el apoyo del retenedor con su conector menor en un ángulo menor a 90 grados. Entonces yo tengo que tallar el diente de tal manera que el conector menor con el apoyo, si valga la redundancia en su propia palabra, se va a apoyar aquí, tengan un ángulo inferior a 90 grados, de modo que al aplicar la fuerza se axialice. Entonces yo voy a tallar un lecho con forma de cucharita. Eso es el fenómeno del plano inclinado. Y ahora vamos a hablar de palancas. De las tres palancas que existen, en boca se nos van a formar dos. La palanca de clase 1, que se va a generar cuando yo tengo extremo libre. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se acuerdan que la palanca de clase 1 es cuando yo tengo la potencia y la resistencia de extremos opuestos, el flujo en el centro? ¿Y qué va a ocurrir? Si este es el diente pilar, acá delante hay dientes, este es el diente pilar, este es el extremo libre del aparato protésico, es decir, este es la base, los dientes y el fulcro. ¿Dónde tengo el lecho? ¿Dónde está apoyada? Ahí tengo el apoyo. Y este es el brazo del retenedor. Tengo el apoyo. ¿Qué pasa? El paciente muerto. Y esta es la potencia. Desde el fulcro hacia la base. Y esta es la resistencia. Desde el fulcro hasta el extremo del brazo retenedor. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Ya? Si lo apoyo aquí, va a girar. Si
pegajoso, la prótesis se va a levantar, a hacer esto. Y va a seguir tirando. Y esto es altamente dañino para el diente pilar, porque está sometido a una gran tensión. ¿Qué le ocurre? Algo así. Ese es el apoyo. Eso es lo que termina ocurriendo. ¿Por qué? Porque está metido en el alveolo y aquí tiene un fulcrum. ¿Ya? No está en el aire. ¿Ok? Esto no va a ocurrir una vez. Esto se va a tensionar cada vez que la prótesis entre en acción, va a ir empujar. ¿Ya? Va a generar lo que se denomina una fuerza rotacional sobre el diente pilar. Y llega el paciente y dice que el gancho le soltó el diente. ¿Por qué ocurre eso? Aquí tengo una zona de tensión y aquí tengo una zona de compresión, porque estoy empujando el diente para allá. Entonces, por un lado, se va a reabsorber el hueso y por el otro lado se va a ir poniendo hueso. Entonces, el diente va a cambiar de posición. Y si la reabsorción es más rápida que la posición, el diente se ajusta. Entonces, podemos tener una palanca de clase 2. Pero esta la creo yo. Yo digo, voy a transformar, voy a cambiar esta palanca de clase 1 que genera daño, que hay tensión rotacional sobre los pilares, la voy a transformar en una palanca de clase 2 que es menos dañina. Donde el fulcrum o el apoyo va a estar en un extremo. ¿Ya? Voy a tener la resistencia al centro y la potencia en un extremo. Entonces, ¿qué hacemos? Una forma de hacerlo es cambiando el fulcrum hacia adelante, hacia una zona anterior. ¿Y qué va a pasar? Cuando se aplique fuerza, va a chocar. Por ejemplo, si el paciente con algo pegajoso y esto se levanta, va a chocar aquí y no va a rotar. Nosotros hacemos dos diseños, un diseño preliminar y en base a ese diseño preliminar me pongo a preparar la boca del paciente. Y generalmente en el camino ocurren cosas por las que tengo que alterar ligeramente mi diseño y termino con un diseño definitivo, que a veces es el mismo y a veces no. ¿Ya? Pero modificar en el camino no es grave. No hacerlo siendo necesario si es lo grave. ¿Ya? Si es necesario, mientras no llegue a las bases metálicas, yo puedo ir modificando en el camino. Y ahora, para hacer el análisis vectorial, nosotros tenemos una serie de elementos. Esto es como un diccionario de términos. ¿Ok? Es un diccionario de términos. La línea de apoyo o línea de protección. ¿Qué es eso? Es una línea que une dos apoyos. ¿Y qué son los apoyos? Es donde yo voy a soportar la prótesis en los dientes. Lo único que estábamos hablando es de tallar estos lechos, es donde yo voy a apoyar la prótesis. No, el desdentado total. Solo dentro soportado o dentro buco soportado. Entonces la línea de apoyo o línea de protección es una línea que une un apoyo con el otro. ¿Dónde van a ir los apoyos? En los posteriores van en proximal, en la zona del rodete marginal. En los anteriores, en la zona del cíngulo, justo sobre el cíngulo. Entonces, cuando yo les mando la tarea de análisis vectorial, no me dibujen los apoyos en el medio de la cara cruzada, no para ello. Tampoco en el borde incisal.
los apoyos o los lexos de los dientes anteriores van en el cíngulo, justo sobre el cíngulo, y en los dientes posteriores en proximal. ¿Dónde? En el rodeo. Y no son redondos, son triangulares. Y de los dientes anteriores es como una cuña. Entonces hace la línea de apoyo. Es una línea que une un apoyo con el otro. Y la línea de carga es la línea de los topes céntricos. O sea, donde ocurre la oclusión. Y si la línea de carga y la línea de apoyo coinciden o están muy cercanas, no hay palanca. Porque no hay potencia. Por eso en un vano intercalado no hay potencia, no hay palancas, porque no se genera un brazo de potencia. Porque la línea de apoyo y la línea de los topes céntricos están casi juntas. ¿Sí? Cuando la línea de apoyo no coincide con la línea de carga, se genera un brazo de potencia, por lo tanto se forma una palanca. La vía de carga es la forma en la que se transmite la fuerza tejido-óseo, que puede ser a través de los dientes, como lo vimos antes, dentro soportado, a través de la mucosa, muco soportado o mixto, a través de los dientes y a través de la mucosa, dentro muco soportado. El polígono de apoyo. El polígono de apoyo es la superficie que se forma cuando yo uno todos los apoyos. ¿Ya? Y se forma por todas las líneas de apoyo. En lo posible debe ser simétrico y en lo posible cuadrangular. A lo más triangular. El lineal, además que no es además de no ser un polígono, es muy malo. En lo posible, no siempre se puede. Y no está mal. ¿Ya? Entonces ese es el polígono de apoyo. Y la forma de anclaje tiene que ver con el polígono de apoyo. Y puede ser cuadrangular, lineal o triangular. Entonces, si yo tengo un polígono cuadrangular, voy a tener una forma de anclaje cuadrangular. Eje de rotación, que no es lo mismo que eje de inserción, no se confundan. El eje de rotación. El eje de rotación es una línea de apoyo, no es una línea extra. Es una de las líneas de apoyo que se transforma en eje de rotación cuando la línea de carga no coincide con la línea de apoyo. ¿Ya? Entonces, este diente no existe. ¿Ya? Se marcó así porque yo voy a rehabilitar hasta aquí. ¿Por qué? Para que sea simétrico. Voy a rehabilitar hasta el último molar que tiene el otro lado también. En primera instancia. Puede que cuando llegue más adelante cambie de opinión. Pero para mi primer análisis, yo voy a rehabilitar hasta el segundo molar. Entonces, tengo aquí un anclaje triangular o un polígono triangular, el que va apoyo, apoyo hasta el canino, apoyo hasta el molar. Y del molar al canino. ¿Podría ser lineal? Porque yo dije, lo primero que hago es poner los apoyos de los dientes vecinos al vano. Tengo un solo apoyo vecino al vano, porque esto es la clase 2, ¿cierto? Entonces tengo que buscar cómo hacer un polígono. Entonces yo digo, me voy a apoyar aquí, me voy a apoyar acá y hago un triángulo. Eso fue lo primero que hice. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces tengo tres líneas de apoyo que se unen y me forman un anclaje triangular. Si tengo un mando reventado y yo digo, me cargo aquí, ¿dónde rota? En esta línea de apoyo. Entonces, esta línea de apoyo se me transforma en un eje de rotación. Y yo tengo que extender la línea de apoyo fuera del dibujo. ¿Ya? ¿Sí?
línea de apoyo, ¿ya? Que se transforma en eje de rotación cuando la línea de carga no coincide con la línea de apoyo. ¿Ok? Ahora, generalmente el eje de rotación es la línea de apoyo que está vecina al vano desdentado. De extremo libre, en el intercalador no se forma potencia, por lo tanto no hay palanca, por lo tanto no hay eje de rotación. ¿Ya? Estamos hablando de extremo libre. Esto es extremo libre anterior, el de abajo. El paciente no tiene de canino a canino. Y si esta es la línea de tope céntrico, la línea de carga, y esta es la línea de apoyo, se formará una palanca si el paciente se toma una manzana así. Claro, se va a mover así la prótesis. ¿Sí? Ya. Bueno, esto, bueno, después estamos solo en definición. ¿Ya? Entonces, el eje de rotación va a ser la línea de apoyo que está vecina al vano desdentado, en un extremo libre. La clase 4 se considera extremo libre anterior. El brazo de potencia es la distancia o la línea entre el eje de rotación, que ya lo dibujé para diferenciarlo del resto, yo lo extiendo más allá del dibujo, que va entre el eje de rotación y el punto más distante de aplicación de la fuerza. Es decir, si yo decidí rehabilitar hasta el segundo molar, mi potencia llega hasta aquí. Porque si yo meto en el segundo molar la prótesis, el paciente cuando muerda va a aplicar la fuerza aquí. ¿Ya? Y esta línea tiene que ir en ángulo recto desde el eje de rotación. ¿No dice ahí? No. Pero eso es importante, tiene que nacer en ángulo recto desde el eje de rotación, hasta el punto más distante de la aplicación de la fuerza. Esa es la potencia. Ya tengo fulcrum, que es el eje de rotación, y potencia. ¿Qué me falta? La resistencia. El brazo de resistencia es la distancia, también en ángulo recto, desde el eje de rotación hasta la parte más distal del brazo retenedor más alejado del eje de rotación. Este es el retenedor que está más lejos del eje de rotación. Por lo tanto, llega hasta ahí. Llega hasta la punta del retenedor, no pasa para allá. No llega hasta la cara cruzal. Llega hasta la parte más distal del brazo retenedor, más alejado del eje de rotación. Esta cosa parece trabalengua, pero después tú no lo repites varias veces. Ambos, el brazo de potencia y el brazo de resistencia salen en ángulo recto del eje de rotación. Y obviamente van en sentidos contrarios. ¿Por qué no me sirve este brazo retenedor? Porque está pegado al eje de rotación. Tiene que ser el que está más lejos del eje de rotación. Vamos. Reglas biomecánicas generales. En dentos soportados no hay eje de rotación. Por lo tanto, un vano intercalado no hay eje de rotación. Una clase 3 no necesita análisis vectorial porque no hay eje de rotación. Los apoyos siempre se ubican vecinos a los vanos desdentados. El eje de rotación se establece entre los apoyos más cercanos al espacio desdentado. Y el brazo de potencia debe ser lo más corto posible, o a lo más debe ser igual al brazo de resistencia. No tienen que ser redondos, no puede hacerlo de otra manera. ¿Ya?
vamos desdentados. ¿Cómo vamos? Es harta información, pero voy a subir un documento que está en un ratito. ¿Estamos bien? ¿Qué confundido? Vamos a ver principios generales del diseño de una prótesis parcial general. Esto es básico. Tiene que ser lo más simple posible si le estamos teniendo de cara a la boca parcial. Tiene que ser lo más simple posible. Y ojalá simétrica. No siempre se puede, pero lo posible debe ser simétrica. Entonces, simple y simétrica. Por ejemplo, miren esa estructura metálica, que es real. No está generada con inteligencia artificial porque la foto tiene más años que yo casi. Es real. Miren la cantidad de retenedores y de metal para devolver un diente. Uno. Aquí está puesta boca, para que vean que es real. Se justifica. Es simple. Le doy simple simétrica. Y le damos la textura de un lado o al otro. Los componentes ya lo vimos, son lo mismo, conector mayor, conectores menores, sistema complejo retenedor. Y esto es algo, estas características deben estar siempre. Una prótesis parcial removible debe tener soporte, retención, estabilidad y reciprocidad. Eso quiere decir que toda fuerza que sea ejercida sobre el diente o el aparato protésico debe ser contenida o reciprocidada. ¿Ok? Esos 4 puntos son fundamentales. Un aparato protésico removible debe tener soporte, retención, estabilidad y reciprocidad. Entonces, los conectores mayores pueden ser cintas o barras, deben ser rígidos. ¿Y cuál es su función? Conectan los elementos mecánicos. Pueden participar del soporte en el caso de los maxilares, que pueden ser cintas extensas, pueden participar del soporte y también pueden participar de la retención indirecta en el caso de los mandibulares. Por ejemplo, un placoide puede participar de la retención indirecta. ¿Y qué es la retención indirecta? La retención directa es la que realiza el complejo retenedor, que se activa cuando viene una fuerza que intenta desalojar la mano protésica. Pero la retención indirecta es pasiva. Es cuando yo les decía que un apoyo me va a contener la rotación hacia el sector anterior y yo transformo una palanca de clase 1 en una palanca de clase 2. Eso es una retención indirecta. Voy a tratar. Los conectores menores también son rígidos, pero son poco voluminosos. ¿Y cuál es su función? Conectar los elementos mecánicos con el conector mayor. Es conectar todo con el conector mayor. Y también nos ayudan a transmitir cargas. Oye, déjenme que la voy a revisar por si acaso. Complejo retenedor. Las características de un complejo retenedor es que debe ser pasivo, a menos que entre en función. Y eso ocurre cuando una fuerza intenta desalojar el aparato protésico. Debe tener reciprocidad, circunscripción y estética. ¿Cómo va a ser estético un cálculo metálico? No es estético por sí mismo. Yo tengo que ponerlo de tal manera, tengo que diseñarlo de tal forma que quede escondido, como por ejemplo modelarlo. Bien. Un complejo retenedor clásico. Hay muchos tipos. ¿Qué va a tener este?
conector menor, que va a unir todo esto al conector mayor. El apoyo, en este caso, como es uno posterior, va a tener un apoyo oclusal. Si fuera uno anterior, tendría un apoyo singular. Con C. De símbolo. ¿Ya? ¿Qué más tiene? El brazo retenedor, que es el brazo activo, que generalmente está por vestibular, porque vestibular es la cara que tiene mayor retención. Generalmente las caras palatinas y linguales son más rectas, en cambio las vestibulares son como más voluminosas, se puede entender una zona retentiva. Y el brazo recíproco. ¿Qué hace el brazo recíproco? Cuando el brazo retenedor se activa y presiona el diente, el brazo recíproco lo contiene. Eso debe existir siempre, sí o sí. Y la circunscripción, 270 grados de la circunferencia de los dientes posteriores. No menos que eso. ¿Y cómo se van a clasificar los retenedores? De acuerdo al material y a la forma de ejercer fuerza. De acuerdo al material pueden ser labrados o colados. Es decir, pueden ser de alambre, ¿ya? O colados, que vienen junto con la estructura metálica, que son los que estábamos viendo. Y la forma de ejercer fuerza por tracción, que es el que vimos ahora, en circunferencial, cuando una fuerza intenta desarrollar el aparato protésico, se engancha en la zona retentiva del diente. Entonces eso es por tracción. O por empuje. Son retenedores que vienen, que corren con el vestíbulo y se enfrentan a la zona retentiva desde el fondo del vestíbulo. Entonces cuando trato de sacarme la prótesis, actúan con empuje porque chocan contra la zona retentiva. Labrado. ¿Te fijas que es redondito? Es como un alambre. ¿Ya? Es como si el retenedor se le fracturó al paciente y hicimos una reparación con alambre. Alambre odontológico. ¿Ya? No de ferretería. No con un clip. Colado. El que viene en la estructura metálica. Este funciona por tracción, circunferencial. Y este funciona por empuje. Fíjense que es distinto. Este viene desde cervical, se enfrenta al diente. Entonces cuando el paciente trata de sacarse la prótesis, chocan. Por eso actúa por empuje. Los apoyos pueden ser oclusales, singulares o incisales. Los incisales ya no se utilizan porque son muy poco estéticos, pero a veces era muy necesario porque no teníamos caninos en el sector inferior y teníamos que apoyar los incisivos. Y los incisivos inferiores son planitos por palatín por igual. Entonces se tallaba, en el borde incisal se tallaba el lecho para que se apoyara ahí el retenedor. Pero, ya, con las resinas compuestas, yo puedo hacerle un símbolo a ese incisivo que es tan plano, yo puedo hacer un símbolo y hacer un apoyo singular. La función principal es soporte, por eso se llama apoyo. Y la función secundaria es estabilidad. Estabilidad, ¿por qué? Porque como está metido en el lecho, va a evitar que el aparato protésico se mueva en sentido horizontal, ¿ya? Porque está metido dentro del diente, en el lecho. El brazo retenedor, que puede actuar por tracción o por empuje, su función principal es retener, retención, y la secundaria es estabilidad. En el caso del circunferencial, este brazo otorga estabilidad en los dos tercios distales, perdón, en los dos tercios proximales, y en el tercio distal, retención. Porque la única zona elástica de una base metálica es el tercio distal del brazo retenedor. O sea, este pedacito es lo único que es elástico. Todo lo demás es rígido. Elástico guardando las proporciones, sí. No es así como un alambre. ¿Por qué tiene que ser ligeramente
¿cierto?, de pasar por la parte más huevona del diente, ¿ya?, y volver a cerrarse. En cambio, el brazo recíproco se ubica más arriba, más hacia cruzar. Entonces el brazo recíproco siempre rígido, en toda su extensión. Y el brazo recíproco tiene como función secundaria soporte, pero su función principal es estabilidad. Y es rígido. Los retenedores tipo Roche, son los que actúan con empuje, también tienen un brazo recíproco, solo que no está todo unido como en el retenedor circunferencial, sino que vienen dos partes. Uno, el brazo retenedor, y los apoyos y el brazo recíproco están aparte. Todos nacen de la estructura metálica. Pero en este caso, se fijan que está todo junto, el apoyo, el brazo recíproco, el brazo retenedor y su conector menor. En cambio, los que actúan con empuje, tengo un conector menor con el brazo retenedor y tengo otro conector menor con el apoyo y el brazo recíproco. Las sillas con las bases son las estructuras metálicas, son las que están soportados los dientes. En el sector anterior, aquí hay un ejemplo de dientes que no tienen la silla acrílica. ¿Ya? ¿Por qué no tienen la silla acrílica? Porque el paciente puede tener el labio muy corto y si le dejamos silla acrílica va a quedar prominente. Por eso los dientes son de ajuste. Solo los dientes. Y hay otros casos que tengo que poner silla acrílica en el sector anterior para darle soporte al labio para que no se hunda, para que el paciente no se vea un chupadito dentro. Entonces eso va a depender de cada caso. Ojo con las sillas acrílicas que si quedan largas generan úlceras. Si quedan cortas, la comida, el alimento se mete abajo de las sillas y molesta. Y están muy cansados, y yo también. Pero me van a quitar 40 minutos después por mucho más. ¿Ya? Yo les voy a subir el documento con toda esta información y también les voy a subir la tarea del taller de análisis vectorial. Yo sé que están un poco agobiados, ya sé que les vamos a dar tiempo para esta tarea, porque después viene la tarea de cementación. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda